Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. Yo lo que sí te digo es que no hace mucho, hace un año ofrecí a Julián Álvarez al Barça, porque me lo habían ofrecido a mí, y Barça trajo a Ferran Torres, a Ferran, ¿cómo se llama? Ferran Torres, sí. Ferran Torres, y Julián Álvarez se fue al City. Este habría sido un jugador joven que costaba muy poco dinero y que habría podido ayudar a Lewandowski a jugar en el ataque del Barça. ¿Qué te dijeron desde el club? ¿Que no era lo que buscaba el Barça? No, que entendían que Ferran encajaba mejor. Bueno, estas cosas hay que entenderlas y tal, pero fíjate sí, nosotros fichamos a Ferran por 60 millones y el City fichó a Julián por 22. Y luego se lo han vendido al Atlético de Madrid por no sé cuántos millones. Entonces era una operación muy buena, seguramente, pero bueno, esto pasa, si tomas decisiones no siempre aciertas. Sí. Yo no me arrepiento, o sea, arrepentir no me arrepiento de nada, ni me quita el sueño, ni pienso qué pena. Yo no. Es lo que hay, ya está, y en la vida se ha puesto así, y yo jugué en el Deportivo, y jugué en el Betis, y jugué en el Leganés, y jugué en Turquía, y hice una super carrera. Claro. Que a mucha gente le encantaría tener la carrera que yo tuve. Entonces yo me considero una persona súper afortunada por haber llevado todas las camisetas que he llevado, y no cambiaba ninguna de las camisetas, ¿eh? Claro, es que en el Ninguna. Depor estás jugando en uno de los históricos El de Depor era España. 20.000 socios y el Depor, aparte es una ciudad para vivir espectacular, una tierra espectacular, súper buena gente en Coruña, en Galicia. A mí me encantó. A mí me encantó Coruña. Me encantó, no se dio. Ese año no me quedé, pero yo iba a irme al Lille. Al final en el Lille no me fui. En Marsella me marearon en verano, porque ahí me marearon. Incluso no me marearon, incluso mis agentes firmaron a un lateral derecho. O sea, la misma empresa de representación que me llevaba a mí firmó un lateral derecho. Que es muy buena gente y muy buen amigo mío, que es Gerard Valentín, pero me metió la competencia mi empresa. O sea, eso es... Porque yo iba a salir, cuidado, es verdad que era porque yo iba a salir, sí, pero yo no había salido. Y al final no salí. Entonces, los dos laterales derechos eran de la misma empresa. Tú imagínate si yo le pido a mi empresa, oye, no estoy a gusto, no estoy contento, pelea con el club porque no estoy jugando, ¿cómo va a ir si el otro también es suyo? Yeah. Otra de las cosas que no entiendo ni comprendo de los representantes. No vale todo por hacer una comisión o por hacer una operación, no vale todo. Pero bueno, me quedé, jugué yo, es verdad que jugué yo. Yo si hubiera sido Gerard estaría muy enfadado porque yo jugué 34 partidos y descendimos. Fue un año que la perspectiva ya era en Europa, empezamos con el listón muy alto, entramos en un bucle, venía Lucas cedido del Arsenal, Adrián López, teníamos a Andone, teníamos a Enrecola, Carles Gil, Fede Cartavia, bueno, teníamos un equipo que daba miedo, pero nada. Empezamos mal, peor, echaron al entrenador pronto, luego subió Cristóbal, no le dieron tiempo a Cristóbal, vino Clarence Seedorf, Seedorf no se sabía ni los nombres de la plantilla, es verdad que fue un tío espectacular, muy buena persona y currante, currábamos mucho con él,
pero no sabía realmente lo que tenía entre manos, el perfil del jugador, complicado. Cuando quiso darse cuenta, Era ya tarde. no había tiempo. Sí, porque encima el Levante enganchó 7 partidos ganados, una cosa de locos, y ya nos jugamos todo entre Levante y nosotros. Y descendimos, y de ahí pues me dijeron de salir, fui al Leganés, me encantó. La familia Moreno, Felipe Moreno, que ahora es el dueño del Murcia. Me encantó la forma de llevar el club, me encantó el club, los trabajadores, utilleros, fisios, gente de seguridad. Me ¿Te hacía encantó la ilusión experiencia. también volver a Madrid? Yo no, a mí me hubiera encantado seguir en el Leganés. Yo el año de Leganés, que fue el peor año mío en primera, porque mi competencia a la Nión, que era un tío contrastado en primera y me costó, no jugué yo menos que él. Yo hice creo que 17 partidos de titular y él hizo 20, una cosa así. Vale. Él me ganó ahí la tostada. Es verdad que me ganó la tostada la primera parte de la temporada, pero yo acabé jugando y acabé jugando muy bien. ¿Tenéis tan buena relación, entendiendo lo que estás diciendo tú, ya más a nivel profesional, que os encontráis, si hace falta, también tengo entendido que de vez en cuando alguna llamada, que tampoco la gente se piense, que tú lo has explicado alguna vez, no lo llamo cada día. Yo tengo entendido que te ha llegado hasta pedir consejo para algún fichaje, ¿no? Bueno, no que me haya llamado para preguntarme por el fichaje, lo que pasa es que si nos hemos visto, pues a veces sí que me ha preguntado por algún jugador que él tenía claro, pensaba que podía venir. Bueno, pues sabe que soy una persona que veo bastante fútbol internacional, porque aparte de la Bundesliga veo bastante, lo que menos veo en la Liga Española, voy a decir así de claro. Veo bastante fútbol internacional y entonces, pues bueno, pues me pregunta por algunos jugadores, sobre todo jugadores que él quiere de fichar. Yo hablo más o me pregunta más la gente del scouting, del departamento de scouting, para gente joven, sobre todo que se mueve por Alemania, por Austria, por Eslovenia, Noruega, estos países que yo a veces veo algunos partidos, porque muchos de estos equipos pues suben a chavales ya de 16, 17 años, 18 al primer equipo o en las categorías inferiores, que pues entonces me preguntan pues, por algún jugador que pudiera tener interés no para el Madrid, el primer equipo, sino para la cantera del Madrid, ¿no? Pero sí es verdad que alguna vez me ha preguntado por algún jugador. No me suele hacer mucho caso, pues a veces sí. No, porque dije no fichar a Bale y no me hizo mucho caso. ¿Qué te llevas de comida, agua? ¿Te lo llevas todo del tirón o te van también bajando cosas de vez en cuando? La idea original, la mía, el proyecto original era introducirlo todo. Lo único que, bueno, tenía que lidiar, parte del entrenamiento era lidiar con cómo gestionar las fechas de caducidad de los alimentos sin tiempo y sin nada. Claro. Evidentemente supervisado desde el exterior, pero las decisiones yo las tomo todas desde dentro, ¿vale? Entonces, si yo voy sacando esta información fuera, y desde fuera ven que me estoy comiendo latas de hace caducadas 10 meses, pues evidentemente es de ley que el equipo me diga, vea, de alguna manera, abandona todas las latas o sácanos todas las latas. ¿Vale? Vale, pero entiendo que no pasó eso. No, no pasó eso porque una de las cosas que David Reyes, como es un animal en logística, este chico, me dijo, mira, Beatriz, tú tienes la lista de lo que te vas a meter dentro de la cueva. ¿Para qué te vas a jugar? Fastidiar el entrenamiento, ¿vale? Por algo tan absurdo como las fechas de caducidad de los alimentos. Tú Claro. tienes la lista, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos que venir a sacarte la basura, añade, cuando te falten cosas, añade en los petates lo que quieres que te introduzcamos, tú no vas a hacer trampa, es decir, tú vas a seguir consumiendo y vas a seguir teniendo todo lo que te vas a meter, pero te lo vamos metiendo y así no la cagas con las fechas de caducidad, porque yo también quiero que lo consigas, me dijo. Entonces, bueno, pues el trato que llegué a él fue, venga, David, vale, yo me voy a meter la autosuficiencia de 3 meses, a ver si soy capaz de cuadrarlo todo bien, si no me equivoco, y a partir de los 3 meses lo hacemos tal y como tú propones. Tanto en comida como en agua, es decir, agua también fue para 3 meses y te iban...
Sí, bueno, no, el agua no, el agua, como yo lo del agua lo tengo muy, muy, muy controlado, no necesitaba, ¿vale? Entonces el agua fue directamente desde el principio. Es decir, Eh, llevaste agua para 500 días. Claro, la idea era llevarme los 1.200 litros que yo tenía calculados, meterlos en botellas de agua, 1.200 litros. Pero al final, claro, yo les dije a los, al equipo, les dije, yo tengo calculado 1.200 litros. Si me paso de los 1.200 litros, no me lo digáis, no os comuniquéis conmigo, me lo decís cuando salga. Vale. Por ejemplo, con el café, yo tenía calculado café, X botes de café. Claro, y yo para mí creo que acerté con el café, pero para los espeleólogos pedí más café del que tenía yo Vale. calculado. Sí, sí. Vale. Pero con el agua entonces, que no me ha quedado claro, ¿la bajaste directamente, esos 1.200 litros, o bajaste una parte y luego ya ellos te iban suministrando lo que quedaba? Yo metí el agua para los 3 meses, Vale. pero luego ellos se curraron una instalación que era un embudo con una tubería caída a 2 bidones y de esos 2 bidones una tubería de caída con un grifito Vale. abajo en la sala para coger agua. Vale. Eso no, pero la gestión era como, o sea, pero yo tenía que tener la gestión de esos 1.200 litros. No podía tirar agua Claro. por saber que tengo agua infinita. No, no. Y aún así creo que me sobraron los 200 litros. 1.200 litros, ¿cuántos litros al día son? Es decir, sería fácil hacer ahora la división, pero no sé si calculaste. No, 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 no lo sé porque, Vale, lo vamos a calcular eh, rápido. Saco la calculadora y lo miramos en un momento. Es por vale. curiosidad, ¿eh? Dime, cuéntame mientras abro la calculadora. Y además de ese litro, ¿vale? De esos 1.200 litros, hay que calcular un litro para el aseo corporal. Vale. Entonces, claro, 509, pues entonces fueron 509 litros de agua para lavarme, ¿no? Si utilizo un litro de agua Sí. para lavarme, son 509 litros en un año y medio para lavarme pelo, cuerpo y demás. Y luego el resto, pues tienes la calculadora, no lo he Sí, calculado. 1.200 son, entre 509 días son 2,3 litros, pero en total, es decir, tanto para beber, para ingerir, como para lo que comentabas de higiene. Es decir, es un pelín más de lo que en teoría se recomienda que beba un humano, pero claro, hay que tener en cuenta que pues esa diferencia es lo que en teoría utilizabas para, bueno, lo que se recomienda mínimo, que al Para final cocinar. también para cocinar. ¿Qué comías? Eso te quería preguntar. ¿Qué comías? Te llevaste, supongo que algunas conservas, ¿no? Y después, ¿qué más? Porque al final hay que hacer, supongo, también un plan nutricional para que no, para que, por lo mismo, para que no salgas de allí débil, para que salgas sana. Claro, porque la salud no corre, o sea, la salud también está en la mente y en las emociones. Y para que la mente y las emociones estén equilibradas, tienen que estar nutridas. Azúcar, todo, todo, todo. Todo está calculado por mí, soledad, autosuficiencia, y la verdad es que fue un verdadero acierto. Em, en extremis apareció, no puedo decir su nombre porque no quieren, o sea, ellos Vale, no quieren, pero vale. yo, o sea, el éxito, parte del éxito de esta expedición y de este tipo de expediciones es la nutrición. Si tú no estás nutrida, no estás sana y no puedes funcionar eficazmente. Entonces, bueno, pues en extremis apareció una empresa familiar Ujú. de comida precocinada que ellos me dijeron, ¿qué necesitas? Y claro, yo les dije, pues necesito 1.000 raciones de comida, ¿no? 500 de comida y 500 de cena, lo que necesites. Y, o sea, la diferencia entre comer comida liofilizada, conservas y todo eso, a comer comida casera de verdad, o sea, es como voy a comer con mamá, voy a comer con la gente que me quiere, es un éxito, yo hago mucho hincapié en esto, ¿no? En necesitas una nutrición, pero no solo comer porque tengo hambre y comer cualquier cosa, sino tener pues tu gestión de hidratos, de proteínas, de vitaminas, ¿no? De grasas
y escuchar a tu cuerpo, porque yo a lo mejor tengo programado que me toca comerme un plato de lentejas, pero mi cuerpo se tira por la carne. Vale. Entonces, chico, pues me voy a por la carne y ya comeré lentejas, porque el cuerpo sabe más que yo sobre sí mismo. Y Entonces, fue un éxito, a fue un la, éxito. lo de la- claro, a la hora de elegir ibas un poco también por sensaciones, porque te lo digo más que nada porque nosotros que tenemos pues el día estructurado al final, hay cosas que es más típicas comerlas al mediodía, es decir, a la hora de comer, y otras para la cena, es decir, lo típico, ¿no? De, "Ay, pues no suelo comer, yo qué sé, un plato de pasta por la noche por la digestión, y claro, tú ahí es que no sabes qué hora es, entonces ibas un poco de... Pues a mí ahora me apetecen las lentejas. No sé qué hora es ni nada. A lo mejor eran las 4 de la madrugada y tú te comías un plato de lentejas. Claro, claro. Y además me ha enseñado que me sienta muy bien, muy bien, muy bien comerme un plato de lentejas con mi café con leche. Me sienta fenomenal y no me pongo mala. ¿Por qué? Porque es lo que me pide el cuerpo. Vale. Es, al igual que me pide dormir, bueno, dentro de la cueva no, porque comer, beber y dormir desaparecen las sensaciones, pero en el exterior, jo, cuando tienes hambre comes. El cuerpo te... ¡Ay, qué sed tengo! Es una señal del cuerpo para beber agua. Ujú. Pues con todo... ¡Ay, cómo me apetece un plato de... o cómo me apetece comerme un jabalí! Sí, ¿Vale? sí, ya te entiendo. Te lo está pidiendo el cuerpo. Es lo que necesita el cuerpo. Qué quieres decir por eso cuando dices que el comer, beber, desaparecen las sensaciones dentro de la cueva? Desaparece. A mí me desapareció la sensación de hambre, la sensación de sed y la sensación de y la necesidad física de dormir. Y eso fue uno de los primeros sustos que tuve, porque claro, no comes, tú dices, joder, o sea, no tengo hambre, pues habré comido hace 5 minutos, pero claro, a lo mejor han pasado 2 días y sigo sin tener hambre. Entonces, hubo un momento en el que yo me sentí, al principio me sentí muy, 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 muy fatigada y cuando me levanté la camiseta dije, Dios mío, cuánto peso. O sea, o sea, horrible, horrible, Que estabas horrible. delgadísima. Así, así. Y entonces, pues lo que hice fue aceptar que llevaba mucho tiempo sin comer y no te lo puedes imaginar, Joel. O sea, cuando mi conciencia se da cuenta de que estoy así y que no puedo dar más de 4 pasos sin pararme y respirar, Uf. como si estuviese en altura. O sea, imagínate el susto. Entonces lo que hice fue preguntarle a mi mente, ¿estás bien? No, no estoy bien, tengo hambre. Le pregunté al cuerpo y le pregunté, ¿qué necesitas comer? Y de repente, o sea, me empezó a aparecer la necesidad de chocolate con salado, y me fui a la cocina, abrí las cajas, o sea, igual, o sea, el chocolate con el puré, con las albóndigas, Pero o fue sea, todo... realmente, Te vino como de golpe, es decir, a ti la sensación no eras ni consciente y fue al verte en ese momento recapacitar tú y ver que mentalmente notabas que tenías hambre y físicamente también, pero no habías sido consciente hasta el momento que te habías visto en cómo estabas. y en el momento que yo eh, em, devuelvo la atención a Vale, mí, exacto. no al exterior, sino a mí. O sea, ¿qué te ocurre? ¿Qué necesitas? Ujú. Entonces, bueno, pues ahí hubo una estable. Y luego, por ejemplo, yo decía, ¿cuánto tiempo llevo sin beber? Voy a ver. Y entonces iba a la cocina, me cogía la botella de 1,5 litros y glu, 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 y dices, ¿cómo es posible que yo me pueda meter 1,5 litros de agua del tirón con el tamaño del estómago, que normalmente el estómago lo tenemos más o menos del tamaño de un puño, ¿no? Y era porque según entraba el agua no llegaba yo creo que no llegaba al estómago, que se esparcía, o sea, que absorbía el agua y no llegaba nunca el agua al estómago porque yo decía, entonces, claro, tú tienes que tener estrategias contra eso, ¿no? Entonces lo que hacía era, venga, me levanto desayuno, hago las tareas, paro y como. Termino de... ¿Cómo? Lo que me apetezca. ¿Qué comías? Es ¿Cómo? decir, para que nos hagamos una idea, ¿qué tenías de comida? De todo. No, bueno, pues gracias a esta empresa tenía de todo. Tenía arroz con pollo, albóndigas, em,
de todo, o sea, legumbres, todo, porque además la lista la hice yo. Entonces, ¿Vale? todo lo que llevase los nutrientes que yo necesitase, eso es lo que, o sea, una comida muy variada. Sí, es decir, comías prácticamente como si estuvieses fuera, en cuanto a Claro, variedad me refiero. eso es. Y luego, pues bueno, pues el dormir, pues yo decía, pues mira, como no tengo sueño, me voy a meter dentro de la tienda de campaña a ver si... Y nada, y si no dormía, lo que hacía era hibernar, dormitar, estar... Es que, claro, el cuerpo, la mente, no tienes depredadores, no tienes trabajo físico duro. Es decir, el cuerpo se adapta a lo que tienes y encima no tienes luz, no tienes, o sea, estás fuera del exterior, pues dice el cuerpo, espérate, Y así fue. Ahora Y nos centramos en el tema este de dormir. Antes que hemos sacado un momento el tema, ¿cómo era la higiene? Es decir, lavarte, yo qué sé, los dientes, con esa gestión del agua, ¿cómo lo hacías? pues yo tuve que dejarme posits, porque es algo que se te olvida. O sea, se te olvida porque el cuerpo o la mente no lo ven necesario, pero sí es necesario porque la piel es un órgano y tiene que permanecer limpia para poder hacer correctamente sus funciones como Ujú. piel. Entonces yo 1 litro de agua. 1 litro de agua es pues una esponja esfoliante o algo que esfolie, sin jabones. Claro, yo no puedo meter en un ambiente ni sosa, ni romero, ni nada que no pertenezca a ese ambiente. O sea, en una cueva no existe el romero, no existe la sosa, no. Entonces yo no puedo Es introducir, decir, porque claro, solo con que me agua. cargue. No, es que lo cargo. Entonces con agua vas lavando, ¿vale? Y con lo que sobra de ese litro de agua, lo uso para el pelo. Es piel y arena. No se puede. Yo he estado 1 año y medio viviendo lavándome con 1 litro de agua y lo sigo manteniendo en el exterior. ¿Y los dientes igual también con agua solo? Ese agua, sí. Es decir, cepillo de dientes, agua y a frotar. Claro, porque si ya tengo que sacar líquidos, los orines y los líquidos de la cocina, no puedo sacar los líquidos de mi ducha. Entonces el agua va directamente, como es piel y arena, va directamente al suelo, ¿no? Ahí a la cueva. Es agua, es como si estuviese cayendo agua ¿vale? Y tenía un espacio siempre para esa tarea. Yo no me lavaba un día en un lado, no, siempre en ese lugar. Vale. Eh, y el tema de la orina y las heces, ¿cómo lo hacías? Supongo que tenías un lugar donde depositarlo y luego se iba para afuera, ¿no? Eso es las heces en bolsas ¿Vale? y la orina primero en un orinal que con un embudo iba a botellas de 8 litros y así. Y sí, luego las heces iban en unos botes especiales y la orina pues con las botellas. Lo subía al punto de intercambio y era así como salía. Todo lo pesaron el equipo técnico. Yo no tengo esos datos, son datos evidentemente que son de ellos y que yo no tengo por qué divulgar, son ellos quienes los tienen que hacer. Vale. Pero tengo muchas ganas de saber cuánto caga y mea una persona. Claro, no hemos También dicho, no hemos dicho las fechas, pero claro, esto, tú saliste de la cueva ahora en abril, que es cuando vamos a publicar este capítulo, hará 2 años. Es decir, que me parece que hemos comentado todo esto, pero no hemos dicho las fechas. Eso, pues ahora tú saliste el 16 de abril del 2023, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que el 12. O el 12 puede ser, ¿eh? No estoy muy seguro, ¿eh? No. Sé que es por esas fechas más o menos, pero que ahora hará 2 años. Em, Siguiendo cosas así rutinarias, es que al final estamos hablando de cosas de eso, que todo el mundo come, todo el mundo mea, todo el mundo caga, todo el mundo bebe agua, pero hacerlo en un entorno tan diferente. Tienes, y tienes la regla, Claro, tienes la menstruación, vale, pues eso cómo era. Claro, eso es otra, ¿eh? como fuera, igual. ¿Te llevaste algo específicamente o es lo mismo para no generar residuos?
lo mismo con el tema de la menstruación, pues compresas y tampones, y que tuve que pedir, creo que un par de cajas de tampones. Ocurrió ya algo con la menstruación muy raro, que esto lo tendrían que estudiar los profesionales, pero es que yo vivo en el monte, yo es que vivo en las montañas, lo normal en mí, viviendo en una furgonetilla así y en el monte, es hacerlo como lo hago. Heces en bolsas, no tengo váter químico. Y no sé, es normalizarlo, no me hace más miserable ni no que No. va, me hace, ostras, joder, que soy capaz de hacerlo así, ¿no? Y que no me supone ningún estrés ni me supone nada tener 1 litro para lavarme en lugar de una ducha, ¿no? Y sin jabones, o sea. ¿Cómo era la temperatura dentro de la cueva? ¿Había mucha oscilación de temperatura o se mantenía bastante? A nivel de temperatura constante. ¿Vale? En las cuevas lo normal es que la temperatura se mantenga. Lo que variaba era la humedad, Vale. que era lo que me daba la sensación térmica de a lo mejor más frío o más confort. Supongo que Pero había la mucha temperatura humedad, ¿no? no, era una cueva bastante seca, muy, Vale. muy, muy amable, excepto evidentemente si en el exterior había mucha humedad o incluso llovía como está ocurriendo ahora, pues evidentemente es un terreno abierto y el agua te entra, a pesar de las millones y millones de toneladas de tierra y arena que tienes encima de ti. Vale. Filtra pero muy amable. La cueva la verdad es que fue todo un acierto. ¿Quién llega al banquillo? Juan de Ramos. Vale. Y ahí tú ya eres uno de los capitanes, ¿no? Sí, un cuarto capitán creo que era en esa época. ¿Qué tal esa nueva etapa? Porque al final, claro, los futbolistas podéis estar años en un club, pero quieras o no, cada vez que hay una renovación en el banquillo también es una etapa diferente por cómo juega cada entrenador, qué perfiles le gustan. ¿Cómo fue esa etapa para ti después de 2 años muy buenos? Claro, y Juan de Ramos era distinto. O sea, no, igual que te he dicho lo de Javi Gracia, pues Juan de Ramos era un entrenador que venía ya de entrenar equipos grandes. Sí. Al Real Madrid, había ganado Europa League con el Sevilla, entonces ya tenía su nombre. Entonces era un hombre distinto en ese sentido. Pero la verdad que el tiempo que estuvo le sacó resultados, obtuvo. O sea, eh, había momentos donde jugaba mejor, pero el equipo ganaba. Y la verdad que, bueno, con un rol ya también diferente mío dentro del vestuario, con gente con la que ya nos conocíamos de muchos años, Wellington, Duda, Camacho, Kameni, bueno, jugadores que nos manteníamos ahí y bueno, a nivel deportivo del equipo fue un año donde quedamos, creo, al final mitad de la tabla, pero donde hubo mucha... Juan de Ramos se fue, vino otro entrenador, luego tal, la verdad que hubo mucho cambio, pero el año salió bien. ¿Quién llega después de Juan de Ramos? Pues mira, Juan de Ramos se va en diciembre, en enero, por decisión propia, ahí no Sí. lo echan, ahí se va él, porque él quiere. Viene, no, se queda Gato Romero, que era su segundo. ¿Os explica el por qué se va? No, nunca no lo llegó a explicar, la verdad. No. Nos fuimos de vacaciones de Navidad y nos mandaron un mensaje de que Juan de Ramos no iba a volver Hostia. al equipo. Pero bueno, la idea que nosotros con él, te estaba comentando que él obtenía muchos resultados y nosotros íbamos séptimo en liga con él, creo, que si no recuerdo mal. Y llevábamos 15 partidos de liga o 16 partidos de liga, terminando ya la primera vuelta, íbamos séptimo en liga. Pero fuimos a Sevilla, un partido, y al final para la afición del Málaga, el partido contra el Sevilla es un partido muy importante. Y nos metieron cuatro. Cuatro, pero creo que en los primeros 30 minutos ya íbamos 4-0 perdiendo o algo de eso. Vale. Y perdimos 4-1, creo, acabó el partido. Y a los 3 días vino el Córdoba, que estaba en segunda división en esa época, a Copa del Rey, a jugar a nuestro campo. Y nos mete 3-5 en nuestro campo. Entonces la gente, pues bueno, se le echó un poco encima, empezó a pitar, creo que hubo algún grito incluso contra él. Entonces yo creo, después de ese partido ya teníamos las vacaciones de Navidad. Entonces yo creo que él lo que pensó, o lo que yo imagino que pensó, fue que, bueno, que él ya tenía un nombre o un recorrido como para
por 2 resultados malos, no sé, que tuviera que aguantar a que le abuchearan o que le pitaran, no lo sé. Pero tomó la decisión de irse. Y ya no lo volvimos a ver más en pelo. Bueno, yo nunca más lo he vuelto a ver, la verdad. Hostia, Así, me parece muy curioso eso, que nos dijese el por qué. no, no. Imagino que a la propiedad o al club le explicaría los por qué. Me imagino, vamos. No lo sé. Pero de buena primera decidió no continuar y dejó un equipo que iba séptimo en liga. Octavo, vamos, sí, pero que estábamos mitad de la tabla para arriba. Y el año siguiente, cuando empieza la pretemporada con Michael Laudrup, pues me llevan a la pretemporada. Claro, es que es eso, es que es súper rápido todo. Pasas de, Sí, sí, llegas al sí, juvenil, yo... buen año, estás con el Mm. B y en nada ya empiezas a formar parte del primer equipo, llegas a debutar en primera y en Europa, ¿no? Sí, yo en todo este proceso que te estoy diciendo de jugar en el Getafe B y todo, ganaba 0 euros. Que todo me lo costeaba papá y mamá. Yo debuto en primera división ganando 400 euros al mes. O sea, yo ese año que hago la pretemporada con Laudrup, yo me quedo entrenando en el primer equipo. Es decir, yo tengo que dejar mis estudios. Yo estaba en bachillerato, porque yo estudios se me daban bien. Yo era una persona que iba sacando los cursos. Tuve que dejar los estudios porque de la noche a la mañana entrené por las mañanas. Y papá y mamá me pagaban el bono tren para ir en tren desde Alcalá a Getafe, Getafe y vuelta. Yo todo ese proceso lo hice en la bono tren, en el tren con el bono tren y todo costeado por papá y mamá. Y ese año entonces me sacan un contrato de 400 euros cuando debuto en Copa del Rey. Yo debuto en Copa del Rey ganando 0 euros. Después de 2 o 3 meses entrenado con el primer equipo ganando 0 euros, debuto y mi representante, que era un fenómeno, me saca un contrato de 400 euros al mes. Cuando en el Getafe B había gente ganando 3.000 euros de aquel entonces, que era una tercera división que se ganaba muchísimo dinero. Pues a mí me saca 400 euros, que parecía, ya yo me consideraba rico, también te digo. Yo digo, joder, 400 euros por jugar al fútbol, pues ya ves, pues el escándalo. Yo no, aún ahí no pensaba que iba a llegar al fútbol profesional, yo nunca lo Ni, pensé, ni yo est- llegué. ni estando en ni formando parte del primer equipo del Getafe. Yo llegué, yo ahí en el primer equipo del Getafe, pues aún no me veía al nivel de ellos y tampoco pensaba como tal que iba a llegar. Debuté en Copa, me dieron mi contratito, ya tenía 2 o 3 años de contrato, 400 euros, al año siguiente ya eran 900, luego pasaba a ser 1.100, pues bueno, pues ya ganaba dinero. Si casi ganaba que lo mismo que mi padre en la obra. Yo pues siempre el valor del dinero lo he puesto acorde a cómo me he criado. Yo me he criado en una familia de padre albañil y mi madre pues a veces trabajaba, a veces no, pues eso, de que éramos 5 en casa y con 1.500, 2.000 euros había que pagar la hipoteca y la vida de todos. Entonces se me crearon una vida pues humilde y sabe el que me conoce que lo llevo por bandera en mi vida. Soy una persona que el valor del dinero no lo voy a perder nunca. El dinero tiene un valor y no hay que olvidarlo. Y un euro siempre será un euro, tengas 1.000.000 como si tienes 1.000, es un euro. Entonces, bueno, debuté en Copa, luego ¿Contra en quién Europa League debutas? contra el Burgos, en el campo del Burgos, en el plantío. Hacía un frío que era insoportable. Salí 20 minutos y yo creo que los pies seguían congelados al acabar el partido. Y en la vuelta volví a jugar en el Coliseum. Es verdad que tuve unos buenos minutos en el Coliseum. Luego debuté en Europa League contra el Benfica. Jugué 10 minutitos en un gol que marca Juan Pablo Albín, se la levanta el portero, un gol espectacular, pero es verdad que fui convocado como 20 partidos ese año. El estar aislada, el estar sola, ¿cómo afectó también a tus pensamientos, a tus recuerdos? Porque supongo que también, pues, recordabas cosas de tu vida anterior a ese momento. Obviamente, pues lo que habías vivido hasta ese punto. Pues mira, como como es una continuación de la vida, yo no tuve que cortar Claro. mi vida para meterme en la cueva, sino es mi entrenamiento y ahora toca estar 1 año y medio dentro de la cueva. En ese aspecto yo no tuve que gestionar nada, sí es cierto que tuve que gestionar el sol, ¿vale? Pero visualización, o sea, y los niveles otra vez a donde tiene que estar sin la suplementación, que me metí pero que no consumí. Es decir, no consumiste nada de esa suplementación. Al principio, pero cuando ya te das cuenta que dices, espérate, porque a lo mejor me estoy tomando estas pastillas cada 10 minutos, pensando que estoy cada 2 horas. Entonces, claro, dices, bueno, pues
vamos a ver cómo funciona esto, cómo va a quedar todo registrado y el registro es en la analítica. ¿Dónde está tu vitamina K? O sea, ¿por qué no has perdido el sol, no? Y discúlpame si me ha ido. Estábamos hablando de los recuerdos y de los pensamientos que al final no haces un corte en tu vida porque sigue siendo una continuación de tu vida, una experiencia más. Claro, lo que sí es cierto ya en la soledad en el exterior y sobre todo en el interior, como no tienes estímulos, no tienes donde distraerte, no te quedan más narices que a atender tus pensamientos, tus duelos no finalizados, eso que en el exterior levantas la alfombrica y lo metes ahí y dices, bueno, pues voy a hacer otra cosa para no tener que enfrentarme a esto, ahí no, ahí o te enfrentas, te tomas cafés con tus demonios, te tomas cafés con tus duelos y no te queda más remedio que llegar obligatoriamente a la paz. Y no pasa nada, la vida sigue igual, pero continúas en paz. Es decir, lo que ocurrió, ocurrió. Y sigue siendo maravilloso o terrible, ¿vale? Pero lo que queda de ti, tras todo eso, que al menos sea paz, estar tranquila y continuar con tu vida y no cargar con historias que ya no están, ¿no? Y Previamente hiciste trabajo también psicológico para tener las herramientas necesarias para mantenerte estable a nivel emocional. no, es la percepción que yo tengo de mí misma y las necesidades que me pide el... Yo lo que hago es escucha activa. No, yo no hago no necesito un psicólogo, sí hay un apoyo y muy, muy, muy importante y profesionalísimo por parte de Débora, la psicóloga deportiva, pero es la escucha, la atención, la reflexión, la discusión, porque también tienes que discutir con tu mente y con Vale. tus emociones. Y También, dime. no, no, ya está, y No, es digo que eso. también te he escuchado decir que tuviste alguna alucinación, como que escuchabas un gato, que escuchabas a un chico que estaba llamando a su perro. ¿Cómo recuerdas eso? Bueno, divertidísimo, divertidísimo, pero aquí, claro, hay dos realidades. Una es cómo percibo yo las cosas desde el interior y claro, cuando salgo lo cuento, ¿vale? Pero luego cuando hay un análisis de todo esto, sobre todo ciertas cosas que tengo que preguntar a nivel psicológico porque no llego Claro. profesionalmente, entonces le pregunto a Débora, ¿no? Entonces, claro, yo salí diciendo, no, yo he tenido alucinaciones súper contenta, ¿sabes? He tenido mis primeras alucinaciones chispas, he escuchado a un chico ladrar, llamar a su perro, Luz, pero aquí, aquí, como si tú de repente dices, Luz, y luego un gato, que además el gato pensé que se había caído por la cima, pues al igual que caen arañas, ¿Sí? culebras y conejos, y me puse a buscar al gato. Jolín, ¿no? Pero no son alucinaciones, son pseudo alucinaciones. Es decir, la diferencia entre una alucinación es que el cerebro se lo inventa, ¿vale? Se lo inventa y la pseudo alucinación es que transforma lo que escucha en otra cosa. ¿Vale? Entonces, a lo mejor el luz pudo ser una piedra que cayó y el sonido mi cerebro lo transformó en algo amable. El gato pudo ser, yo qué sé, vete Sí. tú a saber qué, ¿sabes? Porque sí es cierto que de repente hubo una vez en la que me centré en un goteo. ¡Pum! ¡Pum! Y de repente el goteo de agua se convirtió en tecla de piano. Dejé de escuchar el goteo ¿Tú para escuchar la tecla recuerdas el de piano. cambio? ¡Pum! Y dije, y recuerdo que pensé, "Oh, esto se lo tengo que contar a Débora. O sea, y que no fue algo instantáneo, sino que duró, perduró y hasta que luego volvió otra vez al sonido del goteo. Y eso son pseudo alucinaciones. Maravilloso. ¿Y de qué vas a tener miedo? Ahí no hay nada, ahí no hay nadie. Tú sabes que no estás loca, sabes que existe la posibilidad de las alucinaciones. Pues en lugar de preocuparte, ¡oh! Anda, mira, mi primera alucinación.
chispas, es decir, humor, sin perder el respeto y la profesionalidad, es decir, Claro. centrado en dónde estás y siendo muy consciente de la responsabilidad que tienes haciendo esto. Pero tienes que tener humor, porque es que si no, o sea, yo sin humor estoy muerta, ¿eh? ¿Tenías cambios de humor tú ahí dentro? Es decir, momentos que pasabas de estar feliz a sentirte algo angustiada o enfadada o no sé, cambios en tu humor, ¿sí o no? No sé si... De humor, no, porque Vale. como yo tenía mis 8 años de entrenamiento previo en el exterior con mi furgo y demás, Sí, sí. de humor no. Y si Vale. lo sabía, evidentemente, lo reconocía rápidamente por revolución hormonal. Me Vale. refiero a antes del periodo, en el periodo, que sabes que es que las mujeres con el periodo, o yo al menos con el periodo, jolín, pues llevábamos todo un proceso con cambios y, Vale. ¿no? No, lo que sí es cierto es que eh, no lo voy a poder explicar aquí porque tendría que escribir un libro, pero cuando yo me enfadaba, sí, sin motivo, ¿vale? Pero Ujú. me enfadaba con el equipo externo, mis pobres, ¿vale? Desde mi realidad, no desde la suya, Claro. ¿vale? Porque yo me imagino lo que, o sea, yo creo lo que a mí me ocurre que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el exterior. Ujú. Yo enciendo la cámara y claro, desde mi realidad tengo que decirte y si me tengo que enfadar contigo, lo hago. Pero aún así, yo siempre decía, sé que estoy equivocada, sé que lo que estoy diciendo no es real, pero para mí lo es. Y así lo tengo que comunicar, porque es que si no, científicamente no va a servir para nada, ¿no? Bueno. Unas broncas y yo terminaba la bronca y al rato volvía a encender otra vez la cámara. Y como la primera persona, la única persona en el mundo que ha visto todas las imágenes es David, yo le decía, David, de verdad, perdóname, tío. O sea, ¿sabes qué? O sea, yo la intención era hacerles entender que lo que sentía era lo que yo sentía. Ujú. ¿Vale? La famosa 33 que se convirtió durante las últimas temporadas ya en un meme bonito, sí que es verdad. ¿Puedo ser polémico? Y ¿Mucho te tanto. gusta la polémica? Tú suelta lo que te quieras soltar. Yo le llamaré 32, siempre. ¿Por qué? Porque yo el Gran Premio de Singapur de 2008, lo siento, pero no se lo puedo... No, en buena conciencia no se lo puedo contar. Con el Porque Crashgate, no, a Nelson Piquet sí, chocando a propósito en la vuelta 14 para que luego Vale. saliera el safety car, habiendo hecho la parada, aquello que en aquel momento a todos nos llamó la atención y todos dijimos, uy, qué raro, y luego al cabo de un año se supo que efectivamente se había hecho a propósito y que en esencia pues el equipo le ha dicho al su piloto, oye, chócate, Vale, Alonso habrá parado una vuelta antes y así pasará a estar líder. cuenta bien esa historia, porque ahora me acuerdo, pero Bueno, para la gente pues que en diga esencia, que estamos... ¿qué es esto, no? Pues en esencia, en 2008 Fernando Alonso estaba de vuelta a Renault, después de haber pasado aquel año turbulento en McLaren, y el Renault no era el Renault de sus años ganadores, de 2005-2006, el coche pues que había días que no iba. Otros sí, pero algunos no. Y en Singapur, en la sesión clasificatoria, pues tuvo algún problema y salía muy atrás. Muy atrás. Y Singapur es un circuito urbano. Los circuitos urbanos, como bien sabéis, adelantar no es fácil. Es más fácil adelantar en Singapur que en Mónaco. Sí, pero no mucho. Por lo tanto, si tú sales en Singapur el 13 o el 14 o el 15, no optas casi ni a puntos. Y además porque en aquella época puntuaban 8. Entonces, en la vuelta de formación, en el tercer sector, se vio como Nelson Piquet Jr., hijo de Nelson Piquet, campeón también, tricampeón del mundo de Fórmula 1, y padre de la pareja de Max Verstappen, por cierto, porque la hija de Nelson Piquet y, por tanto, hermana de Nelsinho Piquet, Kelly Piquet, es la pareja de Max Verstappen, que además esa es otra historia, porque Kelly Piquet tiene una hija con Daniel Kvyat, que fue el piloto al que sustituyó Max Verstappen Sí. en Red Bull. Imagínate, Joel, que te sustituyen en tu pareja y en el equipo de Fórmula 1. Anda que... Parece una telenovela esto. ¿Vale? Lo que te decía antes de Hollywood con Senna, pues eso, Sí. que a veces Verstappen también se acerca.
Y entonces, bueno, el caso es que en el Nelsinho Piquet, pues, hizo como una especie de trompo extraño en la vuelta de formación, de reconocimiento, y fue extraño. Pero bueno, pues igual, cometes un error, vale, de acuerdo, un piloto novato, primer año, bueno, lo has salvado, no pasa nada. Luego, la vuelta 14, una vuelta después de que parara Fernando Alonso en boxes, en esa misma curva donde había cometido ese error en el Nelsinho Piquet, comete el mismo error y esta vez golpea el muro. Y ahí, claro, sale el coche de seguridad, les pilla a todos con la guardia baja, nadie hace la parada en boxes. Cuando todos paran en boxes, Fernando Alonso ya se ha acercado habiendo hecho su parada, y cuando todos paran, van detrás. Y ahí ya, pues claro, Fernando Alonso se encuentra que sí, el ritmo era bueno. El ritmo era bueno para ganar, pero no salía primero o segundo, salía el 13, el 14 o el 12. Y evidentemente con eso no hubiera ganado. Entonces, bueno, pues en aquel momento la gente dijo, uy, qué raro, qué extraño, qué sospechoso. Pero bueno, se queda ahí. Un año después echaron a Nelsinho Piquet por una cuestión de rendimiento. Y ahí aquel dijo, ah, no, me habéis roto el contrato, me habéis echado a media temporada, pues ahora voy a cantar. Y cantó. Y contó, efectivamente, aquel trompo en la vuelta de formación era un trompo práctica. Para salirse luego en carrera de una forma lo menos peligrosa posible y golpear con el muro y forzar el coche de seguridad. Entonces, claro, yo no lo puedo contar. No lo puedo contar. Y algunos me dirán, bueno, Alex, pero seguro que había alguna carrera que también se hicieron trampas. Puede haberlas, pero no las sabemos. Esas sí las sabemos. Esas lo sabemos. Pero como la Fórmula 1 es muy especial, el resultado de 2008 ya estaba cerrado. Tanto en carreras como en campeonatos como en todo. Y no se modificó porque no hay precedente de que se modifique una carrera tan tarde. De hecho, el único precedente de motor que se me ocurre tan tardío es unos resultados de MotoGP con un piloto australiano, Anthony West, que tuvo un control de doping, que no lo pasó, por un tema de drogas, no de dopaje como tal, no lo pasó, y entonces se le quitaron todos los resultados que había tenido un año después. Vale. Que no cambió nada muy importante, salvo que creo que hubo un piloto malasio, Hafiz Sharin, que consiguió su primer podio sin haberlo hecho. Vale. Porque fue cuarto y le bajaron del podio a aquel y se ve un podio de otro tío, ¿no? Pero no hay precedente. Entonces, por eso Felipe Massa está ahora persiguiendo un proceso legal para intentar que esa carrera potencialmente sea invalidada, porque esa carrera, tal y como se desarrolló por la parada, llevó a Felipe Massa a salir de boxes con la manguera del carburante, perdió tiempo, no sumó puntos, y eso le hizo perder el Mundial con respecto a Hamilton. O sea, vamos a decir que en un mundo paralelo extraño, podríamos tener una situación 2025 en la que se acabe el año y nos diga la justicia ordinaria, no un tribunal deportivo, la justicia ordinaria nos diga, hemos revisado todas estas pruebas y concluimos que esa carrera no puede ser válida, no puede ser legal, queda eliminada, Felipe Massa campeón del mundo, Fernando Alonso tiene una victoria menos, ahora Lewis Hamilton solo tiene 6 títulos. No va a pasar, vale. no va a pasar. Hay unas vistas previstas para octubre, yo creo que antes de que llegue octubre ya se habrá desestimado todo. Es un poco que yo creo que se tenía que hacer, pero no se va a hacer. Aunque seguramente se tendría que hacer, no se va a hacer. Y ha llovido mucho desde entonces. Es decir, ese es el tema. Es pensar eso de agua pasada no mueve molinos, ¿sabes? El mirar queda muy lejos. Pero unas declaraciones de Bernie Ecclestone en las que dijo que si aquello, si ellos, como que ellos lo habían sabido, no en 2008, ¿no? Pero como que ellos ya lo habían sabido antes y como que Felipe Massa lo que viene a decir es, ya, vale, ahora es tarde ya, pero en aquel momento se podría haber hecho y no se hizo. Diciendo, a ver si hay caso, él lo tiene que hacer. Yo creo que ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo máximo que puede sacar Felipe Massa? Lo máximo es que le otorguen el título exaequo. Lo máximo. O sea, que le proclamen campeón del mundo junto a Lewis Hamilton. Porque no se atreva nadie a quitárselo. Claro. Porque no te van a quitar un título. Además, Lewis Hamilton no hizo nada malo. Entonces, quitarle un título a un tío que no ha hecho nada malo es delicado. Además, siendo un poco polémicos, ¿no? Pero piloto negro, piloto además súper popular, todas las ramificaciones que tiene, insisto, sin haber hecho nada malo él. Yo creo que se lo quiten, sí que pueden ponerle al lado. Eso sería una opción. La otra opción es simplemente que no le den el título, pero se fuerce una compensación económica. Que aquellos más cínicos dicen que lo que persigue realmente Felipe Massa es eso. Podría ser. Y podría darse. Esto sí es realista. Vale. Que alguien diga, no, pero por daños y prejuicios te vamos a pagar
lo que se considere, lo que se estime necesario, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en resumen y volviendo al tema de Alonso, ¿Sí? no soy capaz de contar esa victoria como legítima, porque es que ni siquiera se puede decir, no, es que claro, Fernando Alonso, otros hicieron trampas y él se lo encontró, es que era su equipo. Claro. Aunque él diga que no lo sabe y nos lo tenemos que creer, pero era su equipo, entonces yo no lo cuento. Entonces si gana, yo cuando gane, ¿no? Seguramente en un alarde de pinchar a la gente, pues seguramente yo voy a salir y voy a decir, yo esto le voy a llamar victoria número 32. Ya lo sé que es a 33, ya lo sé. Pero siempre queda ese detalle de, bueno, va, ¿qué? ¿32,5? ¿Y tú crees, porque decías, cuando gane, tú ves a Alonso volviendo a ganar una carrera? Imagino que pensarlo que en esta temporada, salvo carambola increíble... Sí, salvo carambola, no. no, Este año. Sería ¿En el ya futuro? de cara a 2026... Si el coche es bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ahora mismo Pero yo no... este año nos olvidamos, a no ser que... Me pasan muchas cosas. Sí. Yo, de todas formas, siempre hago una misma mención. Vimos ganar en años recientes, en 21, a Esteban Ocon con un Alpine, y vimos ganar en Monza en 2020 a Pierre Gasly con un Alfa Tauri. Y a Sebastian Vettel en 2008 con el Toro Rosso. Entonces, puede darse, que son situaciones muy particulares, sí, puede darse. Yo no cuento con ello, pero tampoco no te lo tengo que descartar al 100%, porque lo hemos visto a este nivel. O sea, el Aston Martin no es uno de los 3 últimos coches. Claro, sí, no lo parece ser. En el momento en que tú eres uno de los 5 o 6 primeros coches, y si además está todo tan cercano como parece, bueno, ¿quién te dice que un día Fernando Alonso, en una clasificación en Mónaco, me imagino que llueve, que el tío hace una exhibición increíble, que es capaz de ser segundo o tercero en la clasificación, se toca a alguien delante en carrera y ¡oh! ¡Ostras! Es que es líder. Y entonces, ¿por qué no? Yo no lo descarto. ¿Creo que va a ganar en 2025? No. ¿Lo descarto? No. Vale. Pero la verdad que Luca Alcaraz llegó y desde que llegó empezó a tener buenos resultados y esa fue la suerte que tuvimos. Y siempre, y desde el primer momento también siendo importante, ¿no? Porque si juegas 17 de los 20 partidos, es que fuiste siempre importante. Además, su primer partido fue contra el Madrid. Luca Alcaraz debutó en casa contra los Cármenes contra el Madrid, lo recuerdo perfecto. Y ganamos 1-0, que creo que ahí encima batimos un récord, creo que no se ha hecho nunca, que es ganar un partido sin chutar a puerta. Ganamos 1-0. No me acuerdo yo de eso. Que marcó el gol en propia, Cristiano, de un córner, apeinó para atrás, tal, se lo metió y nosotros nos chutamos a puerta en todo el partido. Nada más que hicimos defender, ellos fallaron no sé cuántos goles y ganamos 1-0. Y ese fue el debut de Luca Alcaraz. Y de ahí luego fuimos fuera, ganamos. Él empezó bien de resultado, entonces eso hizo que la cosa se calmara un poco. Ese primer medio año, como dices, eres importante, tienes muchos minutos, eres prácticamente titular en todos los partidos. Cuando acaba la temporada, te dice, quédate un año más. ¿Son ellos que te lo proponen? Sí, ellos desde que yo terminé ese medio año, Juan Carlos Cordero, con el que yo tenía muy buena relación, y Quique Pina, y Luca Alcaraz, que seguía también al año siguiente como entrenador, querían que siguiera. Pero claro, todo dependía también del Málaga, evidentemente. Y el entrenador en el Málaga cambió, fue ya ese año de transición, se fue Manuel Pellegrini, vino Schuster. Bueno, yo hago la pretemporada con el Málaga, pero no sé, había algo dentro de mí que me decía que quería volver a Granada otra vez, porque había llegado allí en unas circunstancias, me habían tratado de una manera espectacular, el club, la afición, todo el mundo, me sentía muy querido allí. Entonces hablé con Bernardo Schuster y se lo dije. Le dije que, mira, que yo no sé el papel que iba a tener ese año en el equipo, pero que yo quería volver al Granada, que el Granada estaba insistiendo, que yo había sido muy feliz el año anterior allí y que quería irme un año entero cedido, pero una temporada entera. Y entonces, pues, no me puso, la verdad, problemas y me pude ir. Que esto me lo contaste ayer, justo cuando tuvimos el problema. Me contaste que tú cuando llegas allí, te vas con tu representante, que dices, él va en un coche, tú vas en el otro, y al llegar tienes un problema, bueno, básicamente la semana esa que es una semana complicada, pero que también te notas como desamparado, ¿no? Por parte de tu representante, Bueno, porque te deja allí y se va al día siguiente. sí, es verdad que ayer lo estuvimos hablando. No, yo llego el viernes, te digo que a las 10 de la noche aparezco en el piso y el sábado mi agente se va. Cuando digo que se va el sábado, se va. El sábado se va.
Yo a mi agente solo lo veo en la firma y lo veo cuando se va. ¿Vale? Y ya está. Y a ver, al final tú necesitas que alguien te ayude. Por ejemplo, ese sábado, yo qué sé, si necesitas algo, al final le vas a dar un dinero que va a ser importante. Oye, que 8 o 10 mil euros es dinero. Sí, claro. 8 o 10 mil euros es dinero. Y entonces tienes joder, mínimo, oye, ¿qué necesitas? Necesitas una sábana, una manta, cómo está el piso, ver el piso. Tampoco creo que son cosas que... Pero bueno, todos son experiencias que te valen y me valen para ahora, esta etapa de mi vida, ¿no? No lo vi más en Villarreal. No lo vi más en Villarreal, no volví a ir a Villarreal. Es decir, toda la temporada que estuviste allí no lo viste. No lo veo más. Incluso subimos de categoría en Jaén Sí. y no estaba allí tampoco. ¿Vale? Y la siguiente que me hace, o sea, digamos que me hace porque realmente la que me hace, porque yo a Villarreal voy sin preguntar. Y cuando termina la temporada, yo queriendo seguir en el Villarreal, pues estando en el Polo, mi Polo es Extremera, ahí en Madrid, es muy conocido porque hay una cárcel que está normalmente, hay bastantes ocupas bastante conocidos, Sí. entonces, pues bueno, nos han puesto en el mapa gracias a eso. Y estando allí, pues recibo una llamada y nada, me llama mi representante y me dice que me han traspasado al Real Madrid Castilla, Sin avisarte también. como lo escuchas. Le digo, ¿cómo que me han traspasado al Real Madrid Castilla? Dice, sí, te han traspasado al Real Madrid Castilla porque el Getafe quiere a Parejo. Si no me equivoco, era Codina también. ¿Vale? Y el Madrid quiere ahora jugadores de la Comunidad de Madrid, a los mejores jugadores de la Comunidad de Madrid, y creen que tú eres uno de ellos. A centrar especialmente, ya te lo he dicho, en tu desafío increíble que se hizo súper, hiper, mega conocido de esos 500 días viviendo en la cueva. Como yo lo comentaba en la introducción, estuviste 500 días viviendo en una cueva a 70 metros de profundidad en Granada pero claro, obviamente no es que tú te levantes un día y digas, bueno, yo me voy hacia una cueva. Todo nace porque tú tenías en mente una expedición, corrígeme si me equivoco, para cruzar Mongolia, pero desistes de hacer esa expedición porque tú en ese momento te ves incapaz de soportar lo que sería el aislamiento prolongado. ¿No es así? No, ¿Vale? me siento incapaz de hacer esa expedición porque en el 2021 Mongolia Sí. no abría ninguna de sus fronteras con el tema de donde veníamos con todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Vale? En- Entonces, no, yo tuve que desistir de esa expedición porque no me abrían las fronteras. Entonces, bueno, pues en ese pensar qué hacer, o sea, qué hacer, qué continuar con los entrenamientos para Mongolia, me planteé el, la duda, ¿no? De no saber si realmente estaba Ujú. preparada mental y emocionalmente para enfrentarme Vale. a la expedición en la cual yo visualizo, yo quiero y es como quiero desarrollarla para que tenga éxito. Y entonces, bueno, pues de repente dije, jolín, no quiero perder el tiempo, quiero entrenar esto, pero quiero que también sirva para algo. Y entonces, pues bueno, pues no, apareció la curiosidad de qué sería vivir en una cueva cuando yo era pequeña. En verano del 2021 volvió a aparecer la idea y dije, jolín, si me llevo a ese extremo, creo que sí, y si lo consigo, o sea, yo ya no me tengo que demostrar a mí misma más que efectivamente estoy preparada. Era Y como sí, un entrenamiento en ese sentido, lo que dices, ¿no? Para entrenarte a estar en soledad, estar contigo totalmente sola, una manera de prepararte para lo que luego tenías en mente, ¿no? Para no parar el entrenamiento, digamos. claro, yo me expuse a un aislamiento extremo ¿Sí? porque lo que yo me planteé no tuvo nada que ver con lo que, en forma, con cómo se desarrolló. ¿Vale? Pero yo dije, bueno, pues me voy a exponer de una forma controlada a lo más extremo en soledad y en autosuficiencia. Y si no, o sea, y si hay cosas que no las tengo controladas, qué mejor
¿no? Que utilizar esta experiencia para superarlas, entenderlas, es decir, para tener un entrenamiento. Vale. Yo sí que te puedo decir que dentro de la cueva el entrenamiento está superado con creces, con excelencia, pero que realmente la prueba final fue el 1 año y medio después de salir la cueva, y fue donde realmente he tenido que ser muy fuerte mental y emocionalmente. Estoy encantada. Luego hablaremos eso de tanto dentro como fuera, pero tú dices que es una idea que ya te viene desde pequeña, eso que piensas, ¿cómo sería vivir en una cueva? Yo quiero ir a eso. Tú piensas, vamos a seguir entrenando, no puedo ir ahora a Mongolia, no quiero parar y quiero seguir preparándome. Pero ¿en qué momento te viene a la cabeza decir, pues creo que es una muy buena idea meterme en una cueva para seguir con el entrenamiento? ¿Cómo nace eso? Pues el día que yo abro el navegador y hago una última búsqueda, de una última consulta con el consulado del país, con Mongolia, ¿Vale? y se me acabó el tiempo para sacar billete, no iba a cometer el error del 2019 de comprar el billete y demás. Estuve esperando y se acabó el tiempo, o sea, se acabó el tiempo para viajar al país y lo tuve que soltar. Lo tuve que soltar y es que era como, ojo, no sé, yo tenía que hacer algo, pero ya no solo por mí, yo las cosas no las hago para demostrarle a los demás nada, yo lo hago porque tengo una expedición y porque a quien creo que me tengo que demostrar las cosas es a mí misma, ¿no? Y fue así, me levanté, dije, se acabó el tiempo, game over, ¿qué hago? Y me senté al sol con mi café y ¡pum! Y de todas las ideas que fueron surgiendo, la que se iluminó de verdad, tanto aquí como aquí, ¿no? Como en las tripas y en el corazón, fue, caray, la cueva, claro. Y además es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es eso? Porque tienes la certeza de que lo vas a conseguir, que vas a disfrutar y que aunque no llegues, en este caso, a los 500 días, la experiencia en sí ya es un éxito, para mí, no para los demás. Entonces lo veía tan completo, tan coherente y con tanta certidumbre de que era eso donde me quería meter, lo máximo a lo que yo podía llegar, lo siguiente es la luna. Pero bueno, oye, quién sabe, ¿no? Pero muy bien, fue lo que me hizo feliz y no son de estos momentos en los que te levantas pensando en ello todo el día, estás en ello, te acuestas en ello, sueñas con ello, 24 horas, no hay otra cosa. Entonces, la energía va en eso y no estuve equivocada. Quería hablar contigo también de tu cambio físico, porque tú desde que empiezas a crear contenido hasta ahora, has bajado muchísimo de peso. Decías antes, lo comentabas al principio de la charla, que tuviste un problema que te tuvieron que quitar de urgencia, ¿no? Un balón gástrico. Yo sé que me he visto un vídeo tuyo en el que creo que formaba parte de tu trabajo de final de grado, ¿no? Me parece. Sí. Que hablabas de que ibas a empezar primero con un bypass gástrico, al final te hiciste de otra cosa. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, cuánto peso has perdido, cómo llegas tú no sé si fue recomendación médica, si fuiste tú que dijiste lo tengo que hacer, si lo probaste por métodos, digamos, tradicionales en el sentido de ejercicio y dieta, pero no podías. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso. Pues mira, yo, a ver, durante toda mi vida he sido una persona con un ligero sobrepeso. Digo ligero porque nunca ha sido tampoco un tema de muchísimo sobrepeso hasta en los años previos a la operación y demás. En lo que, bueno, pues era un chaval normal, que hacía su deporte, tenía su alimentación en casa y tal. Bueno, yo no creo que hiciera las cosas ni mejor ni peor, pero pues tenía un poco más de peso que lo normal, un poquito. Vale. Hasta ese punto, pues cierta normalidad. Lo que ocurre es que cuando yo estoy en cuarto de la ESO, sufro depresión, me medico por ello. Y en el proceso, al final, de la depresión, con la medicación, superar todo eso, sí que tengo el primer gran repunte de peso a nivel muy bestia de alcanzar cifras muy grandes de peso. O sea, yo ahí me descontrolo por completo. No recuerdo mucho esos años a nivel de cómo era mi alimentación, pero sí que supongo que, sí que recuerdo malos hábitos por mi parte y
e interpreto que esos malos hábitos eran repetidos en muchas ocasiones y eso llevó a engordar muchísimo peso. Yo me puse en torno a unos 160 kilos, creo que fueron en torno a ese peso. Y claro, llegó un momento que durante mi bachillerato fue un proceso de aceptar el momento en el que estaba. Para mí también fue, ojo, yo no digo que tengas que engordar ese peso para aceptarte a ti mismo, pero sí que fue un momento en el que eso creo que me ha ayudado mucho también a mi creación de contenido después, porque por eso creo que todo lo que hacemos en nuestra vida al final, toda etapa, mejor no todo lo que hacemos, toda etapa siempre tiene una reflexión que te puede ayudar al resto de tu vida, porque en ese momento yo había un grupo de clase que todos teníamos sobrepeso, yo era el que más tenía. Había mucha más gente, pero había sobre todo 4 personas en concreto que además nos sentábamos juntos que sí que teníamos sobrepeso y nos llamábamos de forma cariñosa gordos. Quiero decir de forma cariñosa porque yo recuerdo que al principio ellos se llamaban y me quisieron incluir a mí en el término en plan de... claro, lo dices así, suena muy fuerte, pero tú lo escuchabas en ellos y cuando ellos se lo transmitían no era de forma faltosa, sino que era con cierto cariño. Y yo era el que más pesaba de ellos. Cuando a mí me lo decían que yo no estaba en ese punto de amistad con ellos, que me sentía fatal, dolor. Y fue un proceso de aceptar tu físico, aceptar los pros y los contras que tú quieras verle a tu mente de tu físico, aceptar muchas cosas. Sí. Y yo, claro, ¿qué problema fue? Una cosa es aceptar y otra cosa... el problema fue que de tanta aceptación que di, lo reconozco, también fue dejadez. Porque fue en plan, vale, yo me acepto, ok, pues ya está, ya me vale todo, me da igual pesar lo que peso. Pues llegó ese punto de los 160 kilos y cuando yo acabo bachillerato, yo no entro a la universidad, tengo un año sabático ahí porque también me habían quedado alguna asignatura y tal, o sea, para la selectividad y tal tenía que mejorar nota. Bueno, año sabático y dije, mira, esta aceptación viene bien, pero creo que la dejadez no es buena. Tú al final, yo todos estos años, por cierto, yo jugando al fútbol y haciendo deporte. O sea, yo siempre he sido un chico, a ver, voy a decir muy deportista. Es verdad que tú le dices a una persona de 160 kilos muy deportista. Bueno, pues yo toda mi semana entrenaba 3 veces a la semana y iba a un partido de fin de semana y jugaba. O sea, yo hacía deporte. El caso es que ese año dije, oye, ponte como reto bajar de peso. Y fui a una nutricionista, me ayudó bastante. Y llegué a bajar 30 kilos. Me puse los 130. Yo me sentía mucho mejor, yo me sentía ahí muy bien. De hecho, sé que a mucha gente le podrá costar a lo mejor entender eso, pero te puedo decir cuando yo en esta última etapa volví a bajar muchísimo peso. O sea, cuando te has visto con tanto peso, llegas a cantidades de 120, 130 y más o menos haciendo las cosas bien, llega un momento, y estoy hablando de cifras en las que médicamente, si hablamos de niveles y tal, te pondrán todavía en sobrepeso o incluso obesidad, dependiendo de la persona. Pero te prometo que me sentía de bien. El haber perdido ese peso, te sentías de bien. Por ejemplo, yo ahora mismo veo a Ibai con su cambio físico y no estará en unos 80 kilos, pero el tío con lo que ha bajado y como se ve que se le está cuidando y tal, hay un momento en el que, vale, físicamente no estarás delgado, pero te sientes inmejorable. O sea, te lo digo, ¿verdad? Tienes una sensación... ¿Qué pasa? Que esa sensación se convirtió en agobio cuando al final mi objetivo era seguir bajando de peso. Y yo hubo un momento de estancamiento en esos 130 kilos que no conseguí bajar. ¿Y qué pasó? Que en ese año sabático se juntó con que mis amigos empezaron a sacar el carnet de conducir, yo me lo sacaba, teníamos mucho tiempo libre y yo notaba que cuidarme físicamente, a nivel alimentario durante ese proceso me afectaba mucho a mi vida social. Y entonces empezó a afectarme de aquí el cambio físico. Porque me agobiaba, veía que de repente dejaba de hacer muchos planes porque mis amigos decían de ir a cenar, porque iban a sitios en los que yo tal. Sí, me afectaba mucho. Y yo hubo un momento que dije, ¿salud física o salud física? Preferí la salud mental y preferí en plan desinhibirme un poco y seguir haciendo un poco mi vida con mis amigos y tal. ¿Qué pasa? Que ya yo había trastornado tanto mi alimentación en ese proceso de esa depresión y demás, que claro, yo comía lo mismo que mi amigo. Y mi amigo, excepto este grupo que comento, repito, de bachillerato, mi grupo de amigos eran personas que pesaran 70, 80 kilos. O sea, eran personas que no tenían nadie de sobrepeso. O sea, y comían lo mismo que yo. Pero comiendo lo mismo que yo, pues mi cuerpo estaba de una forma en la que fue un hijo de puta conmigo. Y mi peso, pues, empezó otra vez a dispararse muchísimo. Y yo dije, bueno, no pasa nada. No pasa nada, eres feliz, tal, los estudios, tal, entras en la carrera. Pues llegó el primer año de carrera, otra vez muchísima dejadez por mi parte,
viviendo solo, tal, muy mala alimentación. Buah. Y yo, hay un día muy clave cuando... Bueno, el día clave es cuando luego hago el último cambio físico. Llegó un momento en el que yo ahí no me estaba planteando nada, pero se lo planteé a mi madre. Que había visto el tema de los balones gástricos, que era algo que te podía ayudar y tal. Perdón. Salud. Y, gracias. Y de repente me contempla la posibilidad y digo, no sé, no lo termino de ver. Pero no sé, vamos, nos informamos, te meten ahí al final lo que viene siendo un globo en el estómago, tal. Venga, no sé, un poco, le puedo repetir, un poco llevado por mi madre, que lo había visto, tal, se había informado. Tengo que decir que luego más tarde hablando con ella, no fue tanto idea de mi madre, sino fue más, aunque se informó ella, fueron más comentarios de fuera que le habían dicho. Y eso al final también tengo que decir a una gente, yo siempre tengo que decir que una persona no sabe de todo. Ojo, yo entiendo que tú puedas ver a una persona, a lo mejor que tenga una obesidad o un sobrepeso muy importante, quieras ayudar, pero hay que saber muy bien cómo ayudar. Me refiero, yo siempre tengo una frase, porque la escuché, no es mía, pero la escuché, que era, si no puedes cambiar algo, si yo no te puedo cambiar algo en 5 segundos, no se lo digas. Si de repente no hay una confianza extrema. Vale. O sea, si yo ahora mismo estoy viendo en este podcast que tú de repente tienes un moco colgando, oye, Joel, quítatelo. Pero yo de repente, oye Joel, escúchame, pues la verdad que tienes aquí un bulto que la verdad ¿qué gano diciéndote eso? O sea, no es como lo que hemos dicho anteriormente de las redes sociales, no le veo ningún tipo de sentido. Tal cual. Entonces, ese tipo de cosas era como en plan, hablarle a una madre, de repente darle miedo de gente un poco más mayor, de tu hijo tiene mucho peso y asustarla con ciertas cosas, pues llegó al punto a que mi madre se informara con lo del balón gástrico. Y yo lo vuelvo a decir, que nadie se ponga un balón gástrico en su puta vida. Es el mayor error, uno de los mayores errores que yo he llegado a cometer por el hecho en el que al final te venden historia. Yo no digo que haya gente que no le ayude, porque habrá casos que habrá ayudado, pero al final analicemos la situación. Te está metiendo un globo, o sea, te está metiendo, tiene hasta la forma en cosas un poco hasta de preservativo, ¿eh? Te lo infla en el estómago para que comas menos, te cobran en base al tiempo que te lo vayas a dejar puesto, es decir, de 3, 6 a 12 meses, y en ese tiempo lo único que está haciendo eso es no comas. Porque además eso normalmente no tiene un buen ciclo estomacal, o sea, los jugos gástricos y demás, y lo que a mí me provocaba, vómitos. Yo bajé en ese momento, para que tú te hagas una idea, cuando yo me hago este punto, estaba otra vez en vez de 160, estaba en 170, cuando me hago esta operación al final de primero de carrera. Vale. 170 kilos, yo llegué a bajar otra vez a los 130 kilos. Pero yo no bajé gracias a los 130 kilos, no, es que cambiar la alimentación, no es que tal, no. Yo es que todo lo que comía lo vomitaba. Al principio no, es que es normal, porque te han puesto algo nuevo y tu cuerpo se tiene que adaptar. Luego, es un poco un caso raro. Bueno, hay gente que dura una semana, hay gente que dura 2, luego gente que dura un mes. Hostia, si solo hay 3 personas cada 100 que lo rechaza, por aquí. Porque luego hay muchísima gente, que es la que yo he contactado, que hay gente que no, que los vómitos es una constante. O sea, tú al final te están poniendo una puñetera bulimia. Entonces tú estás vomitando, tú pierdes peso por vomitar. Simplemente voy a poner un caso para lo grave que es esto. Yo cuando a mí me quitan, porque yo me ingresan de urgencia, porque yo estoy en mi cama sin fuerza, pensar además que era un cuerpo de 130 kilos que no tenía alimento, era una persona fatal. Pues con esos 130 kilos, cuando me quitan el balón gástrico y yo puedo volver a comer un poco, que vuelvo a repetir, no me estaba metiendo una hamburguesa, yo le había cogido hasta miedo a la comida. Con nada, engordé en una semana 10 kilos. Porque todo lo que mi cuerpo había echado de más, todo mi cuerpo que de repente yo necesitaba para poder vivir, para poder caminar, para poder mantenerme, yo tomaba un poquito de sopa, un poquito de agua, algo de alimento duro. No comí una mierda, 10 kilos de golpe. Todo lo que yo había perdido era base a vomitar. Y hubo un momento en el que sí, al principio un vómito al día. Bueno. Yo ya le cogí trauma al olor del plástico, porque yo vomitaba en bolsas de basura, porque me pillaba, claro, yo llevaba siempre bolsas de plástico encima porque me podía vomitar en cualquier lado. Qué barbaridad. Y entonces era como, en cualquier momento puedo... Era muy vasto. Y yo llegué en un momento, un vómito al día, pasamos a 2, pasamos a 3, pasamos a 4, pasamos a 5. Yo llegaba a vomitar simplemente por un sorbo de agua. O sea, yo cuando me operaron de urgencia,
yo a lo mejor estaba vomitando 15 veces al día. Ojo, que la gente no entienda 15 vómitos de... No, al final vomitabas un poquito porque ya no tenías nada dentro. ¿Qué narices puedes sacar? Bueno, pues sí, qué bien. ¡Wow! Joder, macho, joder, Carras, qué de puta madre. Has perdido de 170 kilos a 130, eres un titán. Sí, y una puta mierda. Fue una mierda de intento de todo. Y ahí fue cuando volví a retomar el contenido, todo lo que conté un poco al principio. Y yo ahí le dije, basta. Lo siento mucho. Yo estos métodos para cambiar físicamente, para que los quiera, me parece. Además de que mucha gente, creo que esto es algo muy peligroso, no solo por personas con mucha obesidad que se hagan esto. Yo vi en la sala de espera previa a mí personas que estaban ultra mega delgadas y se estaban poniendo un balón gástrico para 6 meses porque querían perder 5 kilos para una boda. Creo que aquí hay muchos puntos de salud mental que hay gente que se tiene que analizar antes de... Por eso me parece que esto es muy peligroso, pero muy, muy, muy peligroso los balones gástricos, porque es algo en el que al final, si tienes economía, te lo puedes permitir, Sí. pero creo que te puedes hacer mucho daño porque al final, repito, te estás provocando vómitos a ti mismo. Muy peligroso. A partir de ahí, entiendo, te quitan el balón gástrico porque estás flojo, porque no tienes energía, porque al final no almacenas los nutrientes necesarios, porque todo lo que comes lo acabas vomitando. Cuando vuelves a pensar en alternativas, ¿es momentáneo? ¿Hay instantáneo? Es rechazo absoluto, después de esa experiencia, rechazo absoluto. Claro. Es decir, quiero volver a... No quiero estar en la puta mierda. O sea, me están diciendo que me voy a morir por sobrepeso y me estoy muriendo en una puta cama porque estoy vomitando los cojones. Claro. Además, que también quiero decir un poco que yo... O sea, no he sido un poco una vía de operaciones. Yo, durante mucho tiempo, ha sido dieta. He contado la primera en la que hubo ese estancamiento y el que me afectó psicológicamente y pasé del tema. O sea, esto es prueba y error. O sea, porque la gente piensa que bajar peso es sencillo o que es todo... bueno, sí, no te digo que no pueda ser mucha... A ver, la teoría es sencilla en el sentido de, obviamente tienes que gastar más calorías de las que ingieres, pero el proceso no es sencillo. Es una batalla muy dura y cuando tú de repente llegas a la disciplina, que es lo que mucha gente últimamente se ha hecho tendencia en redes sociales, yo llegué a alcanzar esa disciplina, repito, con ese proceso de bajar de 160 a 130, pero la cabeza hace mucho y tienes que hacer, aparte de un trabajo de disciplina, hay muchos más parámetros que te acompañan en momento social, en el momento personal de tu vida, muchas cosas que te tienen que acompañar y pues a lo mejor un chaval de 18 años pues no era el mejor momento Claro. para hacer una disciplina tan bestial como a lo mejor una persona más asentada, más tranquila en su vida, con tantos cambios como estaba yo viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente rechazo y yo llego a un punto en el que, pues bueno, vida de universitario, quiero vivir, quiero salir, quiero volver a disfrutar porque había pasado 4 meses muy malos. Yo me puse el dinero, yo puse un balón gástrico para un año, me lo quitaron a los 3 y medio, es que no sé si fueron 3 meses y medio, 2 meses y medio, 3 meses y medio creo que fueron. ¿Vale? Perdí todo el dinero, perdió mi madre todo el dinero que había pagado, o sea, ahí no hay ningún tipo, o sea, si tú te lo quitan por emergencia y tal, fuera, en fin. Luego los tratamientos, evidentemente, dejé de ir porque me parecía tampoco que tal, porque más que nada también te cobran mucho por... No, es que aparte te estamos como que cuidando la piel y demás. Bueno, yo vuelvo a repetir, creo que una persona... esa aceptación que a mí me hizo tener cuando tuve el primer gran crecimiento de peso me hizo ver que nunca iba a hacer algo por estética. O sea, a mí me da igual que de repente yo ahora mismo tengo un poco de piel colgando, me da exactamente igual, no es algo que me preocupa. Entonces, paso toda mi época universitaria hasta que llega al cuarto de carrera y hay un día clave en el que llego muy dolido de la espalda, me dolía mucho la zona lumbar. Yo ya estoy diagnosticado de dolor por un problema crónico de espalda desde que era pequeño, o sea, no es algo por el tema del sobrepeso, ya era desde que era pequeño, por un problema en la columna. ¿Vale? Llevo con un problema muy bestia en la espalda, sobre todo en la zona lumbar cargada, dolor, y iba con un gemelo, que pues, no me acuerdo en ese momento, pero tenía dolencia en la zona lumbar y en el gemelo. ¿Vale? Pues yo fui a la universidad desde mi pueblo en coche, porque era el día de la foto de la orla. ¿Vale? Yo tenía que... El parking, hay una cuesta desde el parking a la facultad bastante importante. Bueno, en verdad no es importante, pero es una cuesta empinadita, larguita, y para una persona con sobrepeso, pues cuesta. Además, eso era un poco el infierno de todos los días. Pero bueno, incluso una persona delgada tampoco le hacía muchas gracias a cuesta. El caso. Dolor de espalda. Dolor en el gemelo muy fuerte. Iba medio cojo con una persona ya que había vuelto a alcanzar pesos muy altos. A lo mejor era una persona de 380 a 190 kilos. Era una persona ya con muchísimo sobrepeso.
Quiero también insistir que aquí no era todo el rato dejarte llevar. O sea, yo el problema era que para mí había mucha hacía mucho ambiente social y yo comía lo mismo que comía el resto de mí. Pero no todo lo excuso. Es verdad que mi vida era muy sedentaria, eso sí que lo ejecuto, pero vuelvo a repetir que mi genética o mi cuerpo no me estaba ayudando, porque al final yo no era una persona de, no, es que te estás comiendo 5 hamburguesas. Yo a lo mejor comía menos que mi compañero de piso cuando salíamos a comer fuera, pero mi compañero de piso era un puto fideo y yo era un titán. Ojo, no es todo genética, no es todo tal. Evidentemente también había hábitos malos por mi parte. Pero mi cuerpo no ayudaba, y eso lo voy a decir porque luego después mi cuerpo sí que me ayudó en el cambio que tengo actualmente. O sea, igual que ha sido un hijo de puta, después ha sido un santo conmigo. Pues ese día subo y voy a hacerme la foto de la orla y además yo iba pues con camisa, tal, no sé qué, y lo que te ponían no me cerraba. Vale. Fue un Llegué sudando a la foto. Sudando, agobiado, con dolor en la espalda, dolor en el gemelo, fatal todo. Dije, esto no puede ser. Para mí me hizo un clip la cabeza, salí, no comenté nada a nadie, yo me lo tomé más o menos con cierto humor, con mis amigos y tal, yo me fui al coche, en el coche me puse a llorar y mi vuelta a casa, que eran unos 35-40 minutos, yo llorando y diciendo, tengo que hacer algo. Estoy en un punto de mi vida en el que estoy demasiado mal, era una persona con mucho sobrepeso y esto ya me está afectando a mi día a día. Una cosa es aceptarte y otra cosa es que de repente ya te esté limitando en todo. Entonces ahí yo lo que vi fue otra vez volver a hacer el mismo camino de dieta que me funcionó la primera vez. Bueno, pues no sé por qué, mi cuerpo decidió que yo empecé a ser súper normativo con la comida. Bueno, en verdad era bastante liberatorio con un poco cantidades, pero sí que lo que hacía era restricción de muchos alimentos y tal. Sí que es verdad que me ayudó a bajar un poco de peso, pero yo recuerdo que durante el par de meses que estuve, hostia, yo recordaba un poco mi primera etapa y para que también la gente lo sepa. Unas veces puedes estar bajando como un cabrón para abajo de peso, pero luego puede haber otras veces que por tu cabeza o por ciertas cosas no bajas. Y no bajas. Y yo recuerdo un mes en el que mi dietista se fue de vacaciones, me dejó las cosas programadas y demás. Durante ese mes no perdí ni un gramo. Bueno, a ver, a lo mejor un gramo sí, pero no perdí ni un kilo. Y fue muy bestia. Para mí fue un impacto decir, hostia, un mes de mi vida que lo he sacrificado en muchas cosas, alimentariamente, todo, no he perdido nada. Y a la misma vez que eso, yo tengo un problema, me sale un problema en la parte de una de las, puedo decir abiertamente, en una de las nalgas, ¿vale? Vale. Y yo tenía un problema y yo decía, hostia, me duele un poco al sentarme y tal, ¿qué está pasando aquí? Y yo fui a un médico y el médico pues me dijo, bueno, vamos a ver si es esto y tal, y me dijo, porque a ver si era algo un poco más preocupante para hacer una intervención y tal, y me dijo simplemente que era un punto de exceso de grasa, no sé exactamente cómo me lo transmitió. Vale. Bueno, me quedé ciertamente tranquilo, eso con pomada se soluciona, sin problema, tal, guay, bien. Pero esa persona, a la misma vez que era, claro, era un poco como cirujano en esta clínica un poco privada, pero también era por la parte de la seguridad social. Y me dijo, ¿tú te has planteado perder peso? Y digo, pues ahora mismo actualmente estoy dietista, tal, vale. Me dice, a ver, es que yo, por ejemplo, trato obesidades mórbidas y me comentó la opción del bypass. Y claro, a mí hay una frase que me marcó mucho, que es verdad que si te pones a analizarla luego en perspectiva con todo lo que yo he visto desde fuera y tal, es muy bestia, que te quedan 30 años menos de vida. Me lo dijo tal cual. Esa frase, tengo que decir que yo desde hoy la agradezco. Pero sí que es verdad que me parece también un poco peligrosa porque creo que esto es como también un poco lo relaciono muchas veces a los métodos con los futbolistas. Hay algunos futbolistas que el cariño, el mimo, les ayuda a mejorar su rendimiento. Hay algunos que la caña, el rock and roll, les mola para sacar lo mejor de él. Creo que cuando tú un paciente no lo conoces, decirle que te quedan 30 años menos de vida puede ser muy fuerte como para que otra persona se lo hubiera podido tomar de otra manera. En plan, me parece que hay ciertas cosas en las que, repito, no está el mundo ideal y perfecto, pero considero que a lo mejor a otra persona le podría haber afectado mal. A mí me afectó como, hostias, digo, voy a darle caña. Fue ese mes que mi dietista se fue de vacaciones. Sí. Perdí, Ahí no perdí nada de peso. En eso, 170, 180, una Estaba cosa más así. bien en 180. Vale. Lo que pasa es que con la dietista sí que es verdad que había bajado ya unos 5 kilos y tal. Vale. Pero Sí, bueno, más o menos. Sí, pero tal. De hecho, había bajado un poquito también, que me había ayudado para el tema de encontrarme el traje para la graduación, porque esa es otra. Yo mi foto de la graduación la cogí como ese día maldito. Yo nunca quiero ver esa foto. Vale. Nunca quiero. Esa foto la tengo como algo de
Y a día de hoy, pues no sé, no me he perdonado todavía con esa foto, pero es como el día de mi graduación, pues yo, bueno, de la orla la tengo como vetada. Vale. De hecho, yo a mi madre le pedí, por favor, no la pongas en ningún lado de la casa, no la quiero ver. O sea, la tengo como un evento muy malo para mí. Pues llegó el punto en el que ahí pues vi que no bajaba de peso con la dietista y dije, pues vamos a afrontar esto. No. Entonces volví a ir aquí. Es verdad que él, al ser el cirujano de la Seguridad Social, facilitó un poco los pasos para, al ser una persona, yo no me acuerdo ya los años, porque hace 2 años y medio ya creo que de la operación, pero bueno, de 24 años creo, más o menos, Vale. 23, 24 años. Vamos a acelerar un poco las cosas. Hostia, y en un proceso de 4 meses se hicieron todas las pruebas, era apto para poder operarme y todo, porque claro, hay muchas cosas en las que pues a lo mejor tienes que bajar de peso o tu corazón no te responde. Ahí yo tenía la carta de ser joven. Yo era la carta de ser joven, yo resistía mucho más cosas, entonces yo ahí había mucha ventaja para operarme. Yo tengo que reconocer, lo reconozco, que yo ahí digo, living la vida loca, cosa que sí, cosa que bueno, cualquier médico que a lo mejor escuche esto, o incluso mi propio persona que me opere, no estaría muy contento. Porque en ese momento, cuando me coge, yo creo que estaba en unos 100. Claro, yo al final dejo el tema del dietista y tal. Y es que al final mi cuerpo tampoco me ayudaba, porque de repente había recuperado, estaba en 185 y tal. Y claro, cuando yo empiezo este proceso, yo estoy en esos 185 y yo aquí sí lo reconozco. Fui un poco me voy a operar. Una operación en la que va a cambiar mi vida, pues lo siento mucho, a lo mejor estoy poniendo en riesgo mi salud para la operación, pero voy a ser honesto, yo quiero disfrutar. Entonces yo empecé a salir a cosas que me gustaban comer, a salir de fiesta con el tema del alcohol, y empezaba a pasar porque yo sabía que se venía un proceso muy largo y muy duro. Claro, mi cuerpo además, que era un hijo de puta, pues no me ayudó y recuperé más peso, gané más peso. Entonces yo no sé si alguna vez alcancé los 200 kilos, pero sí que me acuerdo de una llamada del médico de: te operamos en un mes, en enero. Vete a que te pesen, necesitamos saber lo que pesa. Vente a por la dieta que tienes que seguir, que a partir de ahí tuve una dieta de batido. Y adelante. Pues yo me acuerdo que fui a pesarme y yo diciendo, hostia, me voy a pesar, pues no le va a gustar mucho lo que llevo. Menos mal que no lo vi en ese entonces, porque yo había ganado peso. Yo ahí vi que me pesaba 197 kilos. En estos 3-4 meses, que repito, sí que lo veía, pero el peso no era tan importante, sino eran los resultados de las pruebas y tal. Y yo en ese tiempo, en el que literalmente fue un living la vida, engordé un peso en el que, analizando la situación, cualquier persona, ahora mismo en los pesos que estamos tú y yo, engordar 17 kilos es una puta locura. Pero mi cuerpo estaba en unos momentos tan cambiantes de, vuelvo a repetir, yo de repente no es que me encara hamburguesa hasta que explotara y vomitara, no, era simplemente el hecho de que, sí, evidentemente mis amigos me decían de ir a cenar a un sitio, yo iba y cenaba lo mismo que ellos, pero mi cuerpo estaba en un punto en el que fum, y que evidentemente una persona de ese peso, pues al hacer deporte, le costaba mucho más que a otras personas, aunque ahí yo siempre he sido una persona más o menos de hacer deporte, mi pádel, mi fútbol y tal, ahora menos por el tema de la rodilla, supongo que consecuencia de aquellos tiempos, pero hacía mis cosas. Pero al final la intención era un bypass y acabas haciendo y no te acabas haciendo el bypass. Claro, ¿por ¿no? qué? Porque cuando yo me voy a operar, al final yo hago ese mes de batido, ¿sí? Y me quedo en unos 185, creo, 185, creo que 183,5 me suena. Bajo ese peso, porque me dijo el médico, mira, obviamente te vamos a operar, pero con esto de los batidos tienes que bajar lo máximo posible porque los batidos están para eso, para que llegue lo mejor posible a la operación. Vale. Ahí hay un punto en el que, claro, como yo estaba con estos giros de tan loco, me hacen un análisis por si acaso yo tenía la hormona, el cortisol, creo que se llama. No sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que era cortisol. La cuestión es que yo me hacen un análisis y sale dudoso. Y ahí me podían haber tirado para atrás la operación. ¿Por qué? Porque si yo tenía eso, significaba que aunque yo perdiera peso porque me habían reducido el estómago, eso significaba que en el momento en el que yo podía comer un poquito de más, mi cuerpo otra vez iba a estar engordando todo el rato. ¿Vale? Y ya tenían tanto miedo de que como mi cuerpo estaba haciendo estas cosas, que yo tuviera esto y que yo engordara de base. O sea, que tuviera un problema literalmente de hormonas en mi cuerpo. ¿Vale? Y eso me asustó mucho, lo reconozco, me asustó mucho porque dije, hostias, digo, todo esto que llevo 4 meses mentalizándome ¿qué tal? Por tierra. Sí. Y llega el punto en el que viene la buena noticia de, oye, te hemos hecho el análisis, te hemos hecho este contraste y tal. Me tuve que repetir los análisis y me dijeron, estás bien, te puedes operar. Me retrasaron una semana de operación, yo me iba a operar un 2 de febrero, me operé finalmente un 9 de febrero.
Y finalmente me peso el 183,5. Ahí había bajado, repito, 15 kilos con lo de los batidos en un mes. O sea, fíjate las cosas que eran de en 4 meses. Engordo 17 kilos en un mes con batidos, bajo 15. O sea, es que estoy hablando de cantidades que yo ahora mismo hablo. Yo para mí siempre he sido muy variable en los números. O sea, yo cuando la gente me dice, pues yo peso 80 kilos, pues yo digo, pues si yo te digo que pesas 110, aunque la gente diga, pero ¿cómo va a decir que esta persona pesa 110? Es que yo los pesos siempre lo llevaba fatal porque como mi propio cuerpo no me ayudaba a nada y era una locura. Bueno, y entonces llegó el momento de la operación. Y aquí sí que es verdad que voy un poco, no por cortar, porque si luego tenemos que hablar más de la entrevista no pasa nada, pero ya que quiero que lo explique, hay una cosa, ¿no? Que tú para usar al final de los vídeos, ¿no? Hay una anécdota que va a contar la persona, ¿no? Explícala y ahora sigo yo. Vale, pues al final esto funciona, el nombre obviamente tiene un significado, puede ser el más básico de pelotas, fútbol y deporte, y después también es lo que va a ser el punto de unión de todas las entrevistas, de todos los invitados, que al final de las entrevistas les vamos a preguntar a todos que nos cuenten, pues eso, una anécdota, alguna vivencia, bajo la típica frase, ya sea autodicha a sí mismo o que la hayan escuchado alguna vez de no hay huevos, no hay pelotas, y entiendo que tu no hay pelotas viene con tu cambio físico, ¿no? Claro, pero viene por una noche en concreto. ¿Vale? Yo me ingreso, ¿vale? Y es una guerra mental que yo tengo. Porque cuando yo ingreso, yo estaba súper convencido, que yo me operaba, y fue como... yo esa noche yo sufrí el único ataque de ansiedad que sufrí en mi vida. ¿Vale? Yo me iba a operar, claro, aquí para que la gente también se ponga a ubicarse, estaban operando a una persona de 183 kilos, en el que la operación iba a ser larga, en el que, por cierto, destaco porque se me había olvidado decir, yo me iba a hacer un bypass, pero cuando ven el peso, la operación se iba a alargar demasiado más, entonces me dije, mira, vamos a hacerte una reducción de estómago, y si luego... ellos no eran muy optimistas tampoco. Después, cuando te quedes en un peso un poco más de 130, 140 kilos, te volvemos a hacer una intervención y te hacemos el bypass. Porque con tanto peso ahora, podría ser una operación de mucho riesgo. Vale. Entonces, por eso se cambia un poco la idea de la operación. Vale. Pues, con el anestesista, a mí al final me mete miedo. O sea, me mete miedo de, bueno, al final hay un riesgo de la operación porque eres una persona que pesa muchísimo, se te va a dormir de forma general y hay un riesgo. Hostia, pues yo bastante cagado en ese aspecto. Pero yo siempre para estas cosas, cuando tengo algo de nervios y tal, suelo quitármelo de encima y hasta que no pasa el momento, no lo siento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando llegué al hospital, cené el batidito, me acosté, mi madre estaba a la derecha y yo me acosté en la cama y dije... Le respondí a todo el mundo que me estaba hablando, bueno, ya me voy a dormir, tal, no sé qué, la gente mucho ánimo, tal. ¿Vale? Yo dejé al móvil un poco que siguió sonando, bueno, siempre quito el volumen y para estas cosas y tal. Pero lo escuché vibrar y tal, y me fui a intentar, venga, duerme y cuando te levantes va a ser el momento de la operación. O sea, y no te vas, entre que vas en medio en su y tal, porque encima me operaban el primero. Pues esa noche sufro el ataque de ansiedad. A mí me da, o sea, es una sensación indescriptible para mí, fue como en plan agobio interno de decir, me muero, tu vida va a cambiar para siempre. Y un momento, una frase que mi madre no se me olvida. Si tú quieres, nos vamos. Si tú no estás, nos vamos. Ya está. Y fue el no hay huevos, no hay pelotas, fue una sensación, una esta de yo sentir yo había comunicado. Que esto para mí fue un punto, ojo, muy importante, que yo siempre he dicho que no me afecta lo que dirán los demás, pero el exteriorizar, el que si mi entorno, si yo no llego a haber hecho una serie en YouTube, que es verdad que a mí no me seguía tampoco muchísima gente, pero si yo no hubiera dicho en público que yo me operaba, si yo no llego a decir a todos mis amigos, a todos mis seres queridos que yo me opero y tal, yo ese día creo que me voy de la sala. Yo me voy y a tomar por culo y a lo mejor pues soy una persona que pues estaría en una obesidad mórbida muy grave. Pero ese día para mí fue no hay pelotas, de la gente un poco como... Yo me estaba haciendo a mí mismo de que tenía toda esa gente desconocida que no ubicaba por internet, mi familia, mis amigos. Todo el mundo como de verdad no hay pelotas, o sea que no vas a hacer... Y fue una sensación por dentro de decir, tienes que hacerlo. O sea, pero no lo sentí como por tu bien, lo tienes que hacer por todo el mundo porque ya lo has transmitido, porque ahora no te puedes echar para atrás. Me dieron una pastillita, lo reconozco, porque yo estaba que no podía, la ansiedad de me faltaba respiración para tranquilizarme. La verdad que fue encima gracioso porque supuestamente la pastilla me dijeron, antes de nada,
No, si se pone nervioso, da una pastillita, nada, simplemente para dormir. Pues yo no sé si fue más el subconsciente de que me estaba tomando algo súper mega importante o realmente era algo súper importante. O sea, pero me calmó muy vasto, muy... Es decir, no sé si rápidamente o no, porque para mí se me hizo eterno toda esta sensación. Vale. Y fue decir, vale, pues hasta aquí. Y entonces, pues nada, yo pude dormir relativamente tranquilo. Al despertarme, operación. Y nada, todo el proceso al final que tuvo después, que al final, pues, igual que he dicho anteriormente, que mi cuerpo fue un hijo de la grandísima, pues yo ahora a día de hoy soy un paciente modelo. Dicho por los médicos, dicho por todo el mundo, pero básicamente porque gracias a mi cuerpo. O sea, yo no me voy a echar mérito en esto, en el que sí, yo he seguido las normas, yo he hecho las cosas que me han dicho, pero ya, ¿Cuánto yo he perdido más bajaste? de 100 kilos en un año. Es una barbaridad, ¿eh? Es que a quien se lo diga, y he perdido, porque yo estaba en estos 197 kilos que yo te digo, en la primera semana de un enero, y al siguiente enero yo estaba ya por debajo de los 95. ¿Y tú Entonces, lo has notado? Supongo en calidad de vida sí, porque supongo que no te sentirás te sentirás mejor físicamente, pero también no sé si a ti te generaba inseguridad, porque decías que tampoco te importaba demasiado el tema físico. a ver, a mí siempre a mí ahí se junta un poco con la única inseguridad que a mí me daba era el tema de ligar. O sea, Vale. lo reconozco, era el único que yo llevaba un poco el punto de decir, yo siempre salía, sí, yo era un cachondo, yo soy una persona muy sociable, yo siempre hablaba con muchísimas personas, chico y chica, era súper... Pero claro, a la hora de ligar, pues yo, pues al final yo mismo no me lo creía, era una persona gordita y graciosa. O sea, yo que al final decía así, ya está, en fin. Y a mí era lo único que yo decía, bueno, pues si pierdo todo este peso, pues puede ayudarme que a esto a nivel de confianza, pues me lo crea. Igual que considero que Claro. tengo una buena labia y tengo este punto, pues me puede ayudar a creérmelo más para ligar. Se juntó en ese punto que también ahí estaba conociendo a Alba, entonces pues no fue un proceso que nunca llegué a experimentar, pero fue el único aspecto de seguridad que yo sentía. El físico, por ejemplo, sí que te tengo que decirte que fue sobre todo cuando te acostumbras, dejas de recordar estas cosas. Pero creo que es porque como ser humano nos acostumbramos también a ciertas cosas en las que ponemos como normal y no son normales. Es lo que hemos hablado anteriormente, o esto más bien fuera de cámara. El podcast. Yo de repente tú diré al José de primero de carrera que iba a tener un podcast que tendría 6.000 visitas en YouTube. Sí. Pues no se lo creería. Ya. El Carrasco de ahora, que de repente sube un vídeo de compra y venta y de repente tiene 90.000 visitas, pues a lo mejor el de 6.000 le parece poco. No, Claro. valora que hay 6.000 personas que te están escuchando. Pues en este punto es que en ese momento yo en el primer año, atarme las cordoneras, poder agacharme de rodillas, poder ir a cualquier sitio y sentarse sin tener que estar pensando voy a partir la silla. Eso era algo en el que esa sensación, evidentemente a día de hoy yo me siento en cualquier sitio súper tranquilo y no pienso, me voy a cargar la silla, pero ese primer año o ese primer año y medio para mí fue mucho de decir, hostia, esto tú sí que lo estás valorando, y ahí sí que lo valoré mucho y noté mucho el cambio. Después ya ahora, repito, ahora me te acostumbras y yo ya no recuerdo lo que era subir unas escaleras con 180 kilos, pero bueno, ya lo he normalizado todo.